¿Qué tal, gente bonita de YouTube, gente bonita de Edera, gente bonita de Curiosidad Futbolera, gente bonita que nos sigue también por Facebook, mediante Edera Deportes, mediante Intriga Futbolera, por TikTok, por Instagram y por X o Twitter, como quieran llamarle, por la, también nos llamamos por ahí Edera, ahí nos pueden buscar, ahí vamos a estar. Suscríbanse por favor, antes que nada, y nada más darle la bienvenida a este video, porque el día de hoy tocaremos el tema del que se ha estado hablando prácticamente toda la semana aquí en México, y es la partida de Anselmi del Cruz Azul rumbo al Fútbol Club Oporto de Portugal. Bastante movido. De hecho, traté de retrasar este video lo más que pude, porque cada hora, cada momento están empezando a salir más y más salseo y más cosas y más del mismo tema. Híjole, y la verdad es que está complicado, pero creo que es un tema que ya se hizo melodramático y que la afición también se involucró, creo yo, de una manera que no debería ser. O sea, están exagerando demasiado, llamando a Anselmi un traidor, llamando a Anselmi un mercenario. La realidad es que yo creo que no, pero bueno, ya tocaré el tema. Para quien no sabe de qué estoy hablando, bueno, hay mucho seguidor que se está uniendo desde Sudamérica. Para quien no lo conoce, Martín Anselmi es un entrenador argentino, buenísimo, por cierto, que fue campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle, y que prácticamente el año pasado, justamente en enero del año pasado, llegó al conjunto de Cruz Azul procedente de Independiente del Valle. Llegó siendo subcampeón de Ecuador, campeón de Sudamericana, campeón de Recopa de la Recopa de la Recopa de Conmebol. O sea que técnicamente campeón de todo el continente, porque su Independiente del Valle, si no mal recuerdo, derrotó en la final al que era el campeón vigente de la Libertadores, en este caso el equipo de Palmeiras. Y bueno, tuvo un paso muy agradable por el fútbol mexicano. A Cruz Azul lo hizo subcampeón en un torneo, en el otro se quedó en semifinales, los dos ante el América. Tuvo récord de puntos en un torneo, 43 puntos en un torneo corto. Fue super líder general el torneo anterior. Y la verdad, no solamente armó un muy buen equipo, sino que su equipo jugaba de una manera muy vistosa, de muy buena forma. El equipo de Cruz Azul jugaba un bonito fútbol, lo jugaba de muy buena manera, y sobre todo es un técnico que creo que trajo modernización en cuestión táctica a México. Él utiliza una línea de 3, bueno, una línea de 5, 3 o 5 como quieran verlo, con dos interiores o dos contenciones, los laterales volantes, y adelante con un solo delantero y con 3 extremos interiores. Y la verdad es que su táctica es muy flexible en el sentido de que el equipo se recorre y toman posiciones temporales que hacen que el juego o las posiciones de los jugadores sean muy dinámicas, y el equipo siempre se ve armado, siempre es nada más con un recorrido, siempre se ve cercano. Y le gusta tener posición larga, le gusta que el equipo haga un fútbol muy asociativo, muy cercano, y por eso es que le fue tan bien con el conjunto de Cruz Azul. Estaba muy enamorado de la afición, le dedicaron incluso una serenata, la verdad era un favorito de la afición del Cruz Azul, y de la noche a la mañana ya se ha convertido prácticamente en un traidor. ¿Por qué? Porque hizo tan buen trabajo con el Club Cruz Azul que ahora que Sergio Conceição se fue al AC Milan y se quedó vacante el título de entrenador, el puesto de entrenador ahí en el Porto, lo primero que hizo el Porto fue venir a buscarlo para poder hacerse de sus servicios como el nuevo entrenador. Dicen en Portugal que él no era la opción 1, pero que pues tras descartar ciertas opciones, vieron que era la más factible. Y debo decirlo, es muy raro que un técnico de México, del medio mexicano, o sea, que dirige en la Liga Mexicana, pueda brincar el charco, sea mexicano o extranjero. Es rarísimo, y a menos a un equipo tan importante como el Porto. La última ocasión que sucedió, si no mal recuerdo, fue cuando, hace poco pasó cuando Coca se fue. Hay dos casos, pero fue diferente, porque habían dirigido en otros lugares y se fueron específicamente en selecciones. Entonces, cuando estás en una selección es más fácil que te vean. El caso de Diego Coca, que ahorita está con el Real Valladolid, lo vieron en selección mexicana y se lo llevan para allá, pero pues sabemos por qué, ¿no? O sea, el representante que tiene Diego Coca es Bragarni, que tiene muy buenos contactos con el equipo de Ronaldo Nazario. Y el otro fue Diego Alonso, que había estado con la selección uruguaya, le fue muy mal en el Mundial. Él viene a dirigir a Monterrey, a Los Ángeles FC, a Inter de Miami también lo dirigió, pero pues sobre todo lo recordamos más con Monterrey y con Pachuca aquí en México. Se fue al Sevilla, porque lo vieron con selección uruguaya después del Mundial de Qatar. Pero que directamente un equipo de Liga MX se fue a Europa. El último caso fue Antonio Mohamed, que se fue al Monterrey, al Celta de Vigo. Pero digo, van equipos de España normalmente
y de mediana tabla para abajo. Aquí este Anselmi se va literalmente al Porto a pelear el liderato de la Liga Portuguesa. Y hasta, bueno, ahorita a fecha de grabación, este video 24 de enero a las 6:38 de la tarde. La verdad es que yo creo que Anselmi no está haciendo nada malo. Le llegó una oferta que muy pocos van a poder rechazar. Pocas veces te dan la oportunidad de brincar el charco y realizarte como entrenador en un nivel tan competitivo como el europeo y con un equipo con el que sí vas a tener las chances de jugar Champions. Y vienes como emergente porque Conceição, que era el técnico que iba a terminar la temporada con el Porto, se fue convencido por el Milán. Y entonces eso pues dejó un vacío que hacen que vayan por Anselmi igual, dejando un vacío en tu Cruz Azul. Aquí lo que me sorprende mucho es la reacción de la afición, de los medios y de también la gente de Cruz Azul. Sobre todo los que más me impresionan que se pongan en ese plan es la gente de Cruz Azul. ¿Por qué? Para esto, Anselmi había dejado, había pedido ciertos jugadores, gastaron mucho dinero en él, hay que decirlo, pidió muchos jugadores, pidió que se fueran otros jugadores, pidió que se cambiaran de estadio porque no le asentaba la cancha del... Bueno, eso dicen los medios. Yo tampoco creo que un técnico tenga la influencia como para decirle al equipo, quiero que me cambies de estadio, porque recordamos que el Estadio Azteca continúa cerrado y el Club Cruz Azul no tiene un equipo, no tiene casa como tal, por problemas ahí de naturaleza corporativa de los... Ahora sí que la cooperativa que el equipo. Para eso necesito un video aparte para explicar, pero para pronto el Cruz Azul se cambió del estadio de la Ciudad de los Deportes al estadio de Ciudad Universitaria y dicen que gran parte fue porque Anselmi lo pidió. No creo, pero bueno. Y ese es el gran argumento que tienen tantos medios y afición para decir que Anselmi es un vendido, que es un traidor y que es un entrenador que prácticamente es merecedor de lo más bajo, de lo más asqueroso. Lo están comparando con Fernando Gago. Yo quiero hacer una distinción. El caso es muy diferente. Fernando Gago prácticamente tenía amarrado el irse con Boca desde antes de iniciar el torneo con Chivas, porque se acercó mucho a Riquelme en una boda que tuvo un amigo en común de ellos dos. Él fue invitado. Y ya tenía el acercamiento ahí, o sea, nada más Fernando Gago estaba esperando el momento en que levantara el teléfono para atender la llamada de Riquelme, para decirle ya te tienes que ir, y él lo negó siempre ante la prensa. El caso de Anselmi es muy diferente. A lo que yo me he podido enterar, sí hubo un seguimiento previo de parte del Porto, sí lo hubo. Tuvo un viaje a Portugal en las vacaciones pasadas de Anselmi, pero el club no sabía que era para ir juntarse con el Porto. Pero hasta donde yo tengo entendido, el Porto le dejó en claro siempre a Anselmi que él no era la opción 1. Por eso en ningún momento se expresó, ni en ningún momento él ya tenía planchada la salida. Ahora viene la otra situación. Tiene una cláusula de salida por 5 millones de euros, los cuales el Porto tiene que pagar sí o sí, si no se va a meter en temas legales. Y fuentes cercanas a Anselmi a mí me comentan que se va a hacer la transacción, que es un hecho. No puede saltarse ese estatuto FIFA el Porto. Y creo yo que ahora ese enojo de que se vaya así ha provocado una ola en los medios de desprestigio, tal vez porque también esa polémica vende, y están tratando de hacer ver a Anselmi como un criminal prácticamente, o sea, se está yendo por la peor puerta posible, y la afición que hace unas semanas, lo vitoreaba y lo quería, incluso vendía playeras con su imagen, había muchas chicas del Cruz Azul lo tenían en su casa, en un póster, en su cuarto o de fondo en su celular, se convirtió casi en un sex symbol del equipo, debo decirlo. O sea, muchas chicas del Cruz Azul era como su crush, como lo máximo a lo que aspiraban. Ahora ya todo el mundo lo odia. Y a mí se me hace muy, muy curioso de cómo los medios transgiversan la información. Yo creo que lo que está haciendo Anselmi no es ilegal ni está haciendo nada malo. Él está tomando la oportunidad de su vida de dirigir en Portugal. Yo como entrenador me pongo en su lugar y si yo estoy dirigiendo al Cruz Azul y me llevo una oferta del Porto, me voy con el Porto sin pensarlo. Eso sí, si yo tuve acercamiento antes y me dijeron que iba a ser la opción 1, comunícaselo al club y te vas de diferente manera. Pero a mí me dicen que él no sabía. Que apenas se confirmó que iba a ser Anselmi la semana pasada. Él no tenía conocimiento. Sí se fue a entrevistar con ellos, cosa mal hecha, hay que decirlo. Si se iba a entrevistar con la gente del Porto, tenía que haberle comentado al Cruz Azul. Así como lo hizo Jardiné cuando se fue a entrevistar con la gente del Botafogo. Ya esa fue otra circunstancia, pero eso es lo que le correspondía a Anselmi, no tenía que ir a escondidas. Pero por eso empiezan a transgiversarse de estas maneras. Y hay que decirlo, pues lo están tachando de lo peor. Los medios también, nada más por vender periódicos. Hay que tender también virtualizar que nuestra liga no es lo más importante ni lo máximo para el extranjero. Siempre el sueño europeo va a estar ahí. Dirigir tal vez a un grande de Sudamérica, como pasó con Gago, o dirigir en otra latitud más interesante, en específico Brasil, en específico Argentina, aunque no tanto, porque no pagan igual que aquí, pero
entendería que por cuestión prestigio debiste más dirigir al River Plate que al Cruz Azul o al Guadalajara. Y soy aficionado a las Chivas, ¿eh? Lo entiendo por esa parte. Lo que a mí me molesta no es tanto el hecho que está haciendo Anselmi, porque no va a hacer nada malo, porque le van a pagar a Cruz Azul. Me molesta la reacción de la directiva y la reacción de los medios que hacen que los aficionados reaccionen de esta manera. Los medios lo que quieren es vender, eso es histórico. De hecho, un gran problema del fútbol mexicano, de que esté como esté, es porque los medios se encargan de vender otras cosas, polémicas. Se habla muy poco de fútbol, por eso la gente sabe poco de fútbol, porque no se investigan o no se nutre el fútbol como debe ser, y la gente, no digo que todos, mucha gente, no generalizo, se deja ir con lo que ve en la tele y si ve a Pietrasanta llorando porque se va y que es un traidor y va a replicar lo mismo, ¿no? Aunque no sea así. Y por eso mucha gente cree que dirigir al Cruz Azul es lo máximo y que si llega el Porto, pues el Porto es un equipo chiquito, que el Cruz Azul es un grande y tienes que quedar aquí por amor a la playera, por compromiso. El Tuca se lo acabó. El Tuca se le olvida que él dejó colgado a Pumas. Él renunció. Él renunció de Pumas cuando se fue a Tigres. Y había un proyecto con él a largo plazo y él culminó su contrato, no quiso extenderlo, pero había un proyecto muy a largo plazo que le habían ofrecido, si no habían comprado jugadores ni nada, y lo dejó a la deriva. Lo mismo está haciendo Anselmi. No sé por qué criticar, si porque quieren ver al Tuca enojado y que venden ESPN, es otra cosa. Y en la cuestión de lo directivo a mí me molesta mucho porque ellos hicieron la misma con Independiente del Valle cuando trajeron a Anselmi desde Ecuador a México. Muy poca gente se acuerda de eso. Yo tengo fuentes o me han comentado que estaban sondeando prácticamente a Anselmi desde que ganó la Sudamericana. Desde entonces ya lo tenían en la agenda Cruz Azul. Ellos sabían que Moreno, que Potro Gutiérrez, después de que corrieron al Tuca Ferretti, que pusieron a Moreno y al Potro Gutiérrez, ellos sabían que eran proyectos que iban a fracasar. Entonces lo único que estaban haciendo era que ellos terminaran ese pequeño torneo para que ya cuando llegara el nuevo director deportivo, que iba a ser Iván Alonso, que ya estaba firmado y completamente planchado, llegaran con Anselmi. Y Anselmi lo empezaron a sondear desde antes que iniciara la liguilla en Ecuador. Ellos ya sabían y estuvieron sentados en la mesa hablando con Anselmi de que nomás terminara su compromiso en Ecuador, él se iba a venir a México. Y es exactamente lo que el Porto le hizo ahora al Cruz Azul. Pero cuando yo se lo hice en un equipo de Sudamérica, que es un poco más pequeño, que no tiene tanto dinero, ahí sí no digo nada. Pero cuando viene un equipo de Europa y me lo quiere hacer a mí, ahí sí pongo el grito en el cielo y vas a recibir 5 millones de dólares. Una cifra que no, a lo mejor no recupera el gasto que hiciste, pero te va a ayudar. Ahora, Víctor Velázquez y la directiva del Cruz Azul es muy vengativa en ese sentido. Ya dijo Víctor Velázquez, hoy mismo, hace unos minutos acaba de decir, de hecho, que iba a apelar ante el TAS y ante FIFA que se bloquea a Anselmi porque no le ha pagado el Porto. El Porto no es tonto, el Porto le va a pagar a Cruz Azul, no se va a meter en un problema de gratis. Eso es una realidad. Porque aparte, si lo hacen, se verían muy tontos. Cuando ya acaba de llegar Anselmi hace 30 minutos al aeropuerto internacional de Madrid, de ahí de bajar al Porto, y ya lo recibieron con bufandas del Porto. Entonces no va a ser tonto el conjunto de Porto para meterse en esa bronca cuando ya hay evidencias de que hay un acercamiento entre el jugador y no hay más evidencias, por el acercamiento con sus representantes. Entonces le va a pagar el dinero, pero el Cruz Azul hace eso siempre, o al menos esta nueva directiva de Velázquez, que yo sé que Velázquez no sabe mucho de fútbol, apenas está involucrado en este ambiente, y creo que es alguien que le enoja que le rompan los contratos así. Él es una persona muy férrea y tiene que serlo porque la directiva que es la dueña de Cruz Azul, que es la cooperativa, es bravísima. Y él así se conduce ante la vida. Él es súper bravo. Y obviamente no se va a dejar. No se deja. Y por eso está actuando de esta manera, tan agresiva, tan frontal, porque sabe el problema porque le molesta que se lo salten de esta manera. Pero la verdad no va a incurrir en nada ilegal Anselmi y está tomando una oportunidad increíble en su vida para poder dirigir en otro nivel. Ahora, el otro tema es, yo sé que Anselmi no sabía que se iba a ir, pero si sabía y siguió pidiendo dinero, fichajes, y sus representantes también, entonces ahí sí cabe la duda de, oye, nada más querías inflarle la cartera o a engrosar y quedar bien la cartera de tu representante, porque sí fueron muchos fichajes lo que trajo Cruz Azul. Y se le armó un plantel y un proyecto enfocado específicamente en la manera en la que lo iba a hacer jugar Anselmi, porque se le dio todas las cartas en el asunto. Pero mi pregunta ahí sería, ¿quién tiene la culpa? ¿El director técnico que empieza a pedir una lista larga de jugadores que coincidentemente son del mismo representante? ¿O la directiva que lo está permitiendo? Que está palomeando eso. Porque, ojo, al Potro Gutiérrez, a Moreno, al Tuca Ferretti, no les daban esa libertad. Tanto que el Tuca Ferretti se termina yendo por un desacuerdo que tuvo con la directiva porque no le traían a los jugadores que él pidió. Y ahí el Tuca se la aguantó,
trató de llevársela con lo que tenía y se fue. Lo mismo con el caso de Moreno y con el Potro Gutiérrez. Como son mexicanos, ¿no les cumples? ¿No quieres proyectos a largo plazo con ellos? Porque es un representante a lo mejor más chico. Ah, pero como viene un representante con alguien de fuera, ojo, no es contra Martín Anselmi, pero yo digo, ¿por qué la directiva sí le cumple caprichos a directores técnicos de otras latitudes? Que no está mal, está bien, está perfecto, si es tu proyecto, juégatela, pero ¿por qué no se la juegan así con los técnicos nacionales? La mayoría de los técnicos nacionales cuando les dan un equipo de esta envergadura, tienen que aguantarse con lo que haya, y si les dicen, no, pues se tuve que traer a 2 jugadores troncos de promotor con uno bueno, pues hazlo jugar, güey, o sea, y aquí sí hicimos todo un proyecto a largo plazo. Yo nomás digo, si la directiva le molesta eso, pues que entonces ponga límites, porque a Anselmi no le pusieron límites. Y creo que entró de buenas cuentas, hizo muy bien su trabajo, y para mí se debía de ir al Cruz Azul con bombo y platillo, y el Cruz Azul se debía de sentir orgulloso que en un universo donde el fútbol mexicano es irrelevante, somos más irrelevantes incluso que la Liga Árabe, que de Portugal volteen a ver un técnico de acá, quiere decir que volvemos de a poco a la vitrina. Y punto. Y sobre todo la afición, me molesta la afición, porque son sumamente incongruentes, porque hace 3 semanas era el héroe, el hijo pródigo de Cruz Azul. Gente lloraba por él, por tomarse una foto, le fueron hasta cantar en ese video donde parece como autista Anselmi, porque está como muy sacado, que por cierto es alguien, me han dicho que es alguien muy recio, no es tan accesible. Y ahora ya lo odian. Ya quieren que se largue, le dicen traidor, le dicen mercenario. Por favor, sean un poco congruentes. Esto es fútbol. Y en el fútbol hay otras ligas, otros equipos que pesan más que la nuestra. La Liga Mexicana no es una mala liga, pero no somos una liga top. Creo que somos una liga muy infravalorada de América, pero comparado con cualquier otra liga de afuera del continente, en específico de Europa, sí nos ven muy poquito. Y creo que si te viste o es diferente, es otro nivel ir a Europa. Saco al equipo, pero en específico más al Porto. O sea, no hay especificaciones. Por eso, creo yo que la FIFA urge que tenga que poner una regulación en este tipo de transacciones con técnicos. Eso es tema para otro video. Pero bueno, mi conclusión, gente de Cruz Azul, por favor, no se metan con Anselmi. Anselmi, hiciste lo correcto. Y Cruz Azul, te tiene que pagar su dinero. Si no, entonces sí faltas. No empieces a aventar bombas a los medios sin que haya nada. Gracias, que tengan bonita noche. Hasta luego.